más dos, que no fue de esta sección, sino que fue del 10 de esa comisión, le faltaron algunas cosas, unos detalles, pero en la estructura como ciencia, como tal, cuando lo vean se han dado cuenta que la redacción es otra cosa, es concreta, pero se tiene que dar. La mayoría anduvo en el 6.4 más o menos acá en lo que es matiz excelente. El matiz todos anduvieron puntaje máximo, o sea, donde anduvo jodiendo la cosa fue un poco en el tema del dictamen o el informe final. Hoy día hablé con el director y hasta el día de hoy día no tiene todavía las comisiones. Entonces cerremos como estamos los más profesionales. Cerremos así, pero yo como tengo que decir el conducto, vamos a hacer el sorteo después del resumen, el sorteo y aquellos que quieran ir primero, que hay algunas solicitudes que quieren ir el primer día, primera hora ya. Entonces, y lo otro que me dijo el señor Castillo, que vamos a empezar a las 6 de la tarde, como yo le había comentado, por la cantidad de alumnos y en los 2 días que ya estaban programados. Hoy día lo que vamos a cerrar es un resumen de la parte tributaria y de gestión, ¿cierto? Las preguntas frecuentes que salgan. Entonces, lo primero que vamos a ver, ya haciendo la hora, es esta PPT de 2 de sus compañeros. Reitero, va a ser un approach del tema y yo voy a decir fortalezas, debilidades, qué mejorar ya del tema. ¿Por cuánto voy a dejar a vuestros compañeros? Voy a sentarme allá atrás o al lado, mejor dicho, del señor Rojas. ¿Me permite, señor Rojas, sentarme a su lado? Espera, compañero. Yo tengo que confirmar, por favor. ¿Podrían apagar las luces, por favor? Aquí tienen la comisión. Pero no se ve luces. Ahí no estamos en cuenta. No lo veo. Excelente. Gracias. Vamos a comenzar. Que se vea. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro portafolio de títulos con mi compañera Fanny Paredes y yo, Nicolás Legal. Para el desarrollo del portafolio de esta carrera, nosotros vamos a desarrollar el caso de la auditoría completa de los estados financieros, la auditoría tributaria y de control de gestión de riesgo de la empresa Sueña en Grande S.p.A., la cual es durante el periodo comercial 2021 y el año tributario 2022. Esta es una empresa, una sociedad por acciones, la cual tiene como principal rubro la prestación de servicios de asesoría, mentoría y consultoría de innovación para grandes empresas. La empresa, si puedes darle un poco más, que no se vea eso. La empresa, a considerar como uno de los factores importantes, es que es exenta hasta el 31 de diciembre del año 2021. También se cuenta que esta está adoptando la norma internacional de información financiera, la NIF, y esta al mismo tiempo se encuentra bajo el régimen general del artículo 14A de la ley del impuesto a la renta. ¿Sí puedes dar? Sí, por favor. Para la planificación de la auditoría, desarrollamos una carta GAN en la cual se está distribuida las 3 etapas de la auditoría, las cuales son la planificación, el desarrollo de esta y la emisión del informe de la auditoría, la cual la distribuimos en horas hombre respecto a cada una de las actividades planteadas para el desarrollo de la auditoría y determinando el valor de cada una de las horas para tener un monto estimativo de cuánto va a ser el costo de la auditoría total, la cual se desarrollará en un plazo de 12 semanas. Perfecto, muchas gracias. En relación a la materialidad, en este caso fue determinada directamente de la utilidad ante impuesto tomada del estado de resultado. En este caso se decidió optar por un 5%, dando este monto que será la importancia relativa que nos ayudará más adelante en la emisión de los informes finales. Respecto
La linterna. Ya, para el resumen Se le de olvidó la los ajustes linterna. financieros que se hizo de la auditoría de esta empresa, realizamos un cuadro de resumen en la cual pudimos ver todos los ajustes que realizamos en base a los papeles de trabajo y la información de las notas explicativas que nos entregaban los propios antecedentes de la empresa. Los ajustes podemos verlos resumidos como en el papel de trabajo número 1, el cual consiste en el efectivo y el efectivo equivalente, en donde se hicieron correcciones de la factura 18, ya que se hizo el reconocimiento de esta, y los ajustes de corrección monetaria que se encuentran bajo el banco en dólares de la misma empresa. Otro de los ajustes fue la estimación de deudores incobrables, la cual vimos bajo la norma y se fueron a aplicar ya que la empresa no contaba con dicha estimación. La baja de activos por obsolescencia, que tampoco estaba considerada bajo la norma de la empresa, y se hizo un reconocimiento de esta. El reconocimiento del artículo 33 bis, la cual a su misma vez afecta a la depreciación acumulada de la empresa y la cual está determinada en su libro de activos fijos. Se hizo el reconocimiento de la rebaja al proveedor por el pago de una de las facturas que se hizo de parte del socio, la provisión del impuesto a la renta que no estaba realizada por la empresa y el ajuste por ingresos diferidos que tampoco se había hecho una estimación correcta por parte de la entidad. Perfecto. Resumiendo los ajustes anteriores, posterior a ellos fueron traspasados directamente, en este caso, a los estados financieros, partiendo por el estado de situación financiera, en donde se puede observar directamente el original junto con el auditado, y dentro de las notas se va visualizando cuáles fueron las mayores variaciones, dado el resumen que explicó mi compañero anteriormente. Se vio afectado directamente el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de flujo y efectivo, el estado de efectivo equivalente al efectivo. Ya, para la determinación de la renta líquida imponible, nosotros hicimos un recálculo de esta para ver la determinación final que estuviese correcta y encontramos varias diferencias. Para el desarrollo de nuestra renta líquida imponible, determinamos nuevamente el cálculo de la depreciación financiera, en donde encontramos diferencias y fueron aplicadas correctamente en la renta líquida imponible. Se agregaron las correcciones monetarias que no estaban aplicadas en un primer momento, solamente la de corrección monetaria del activo fijo y el PPM, el cual también tuvo una variación por unos ajustes que se realizaron en los formularios 29 de noviembre y diciembre. El reconocimiento de los gastos rechazados del artículo 21, tanto del inciso número 1, el 2 y el 3. Ya en las deducciones, los retiros de los socios también, la actualización de estas, que también fue la última parte de los agregados. Y ya en las deducciones, donde se encuentra la depreciación tributaria, correcto, y la corrección monetaria de la depreciación tributaria. También se hizo una rebaja de la depreciación y, por como dice la ley, se dedujeron también los gastos rechazados que anteriormente se habían agregado en la parte superior del inciso número 1. Después de determinar la renta líquida imponible, se hizo una determinación del beneficio tributario del 14 letra E, el cual no fue aplicado en esta situación debido a que dio un valor negativo, y se procedió a aplicar la tasa de impuesto del 40% por el gasto rechazado. Bueno, dado haber realizado dicha corrección, en este caso de la renta líquida imponible, se procedió a realizar también la auditoría dentro del análisis que realizamos del capital propio tributario, ocupando técnicas en este caso de recálculo, dado que el capital propio tributario entregado arrastraba un capital propio inicial erróneo, el cual fue corregido directamente en la RLI, lo cual también tuvo una consecuencia directamente en la determinación del capital propio tributario. Acá podemos ver la diferencia, por ejemplo, de la corrección monetaria del capital. En la renta líquida disponible del impuesto de primera categoría del ejercicio, los retiros en este caso, los dividendos recibidos, en este caso no se utilizó corrección monetaria, dado que provenían de una empresa régimen 14 de número 3. Por ello también se añadió en este caso
las partidas del artículo 21 que no son afectas al castigo del 40%. Posterior a ello, y como consecuencia, también hubo un efecto dentro del RAI, dentro de nuestro RAI. Dentro de nuestro RAI también podemos visualizar que al haber arrastrado un capital propio tributario erróneo, hubo un cambio. Aquí el mayor cambio que hubo fue dentro del capital propio tributario que venía arrastrándose, y dentro de lo demás se encontraban las imputaciones correctas. Solamente existió la variación del capital propio tributario. Perfecto. En este caso, como efecto, nuevamente consecuencia, hubo un cambio dentro de nuestro registro empresarial. En este caso ocupamos la técnica de cálculo y análisis, dado que no nos entregaron un previo cálculo del periodo vigente, del periodo auditado. Es por ello que, en este caso, como pueden visualizar, en base a los datos del año anterior, se obtuvo el RAI anterior, proveniente del año anterior, junto con el saldo SAT. Lo único que nosotros en este caso se imputó directamente fue el RAI, el nuevo, junto con el crédito recuperable del impuesto de primera categoría y los dividendos percibidos del 14 del número 3. Por último, podemos ver directamente los retiros realizados por el socio junto con el crédito con restitución. Ya, una vez realizado el registro empresarial, pasamos a realizar y confeccionar los formularios 22, tanto del socio como de la empresa, los cuales no estaban determinados en los datos que nos entregaba la empresa como tal. Y en donde podemos ver, en primera parte, el formulario resumido de las líneas que se utilizaron para este formulario del socio, en la cual se puede ver de primera parte los dividendos, los cuales fueron retirados por parte del socio, con el impuesto a aplicar del impuesto de primera categoría, que fue mencionado en el RAI anterior. Y también adicional a eso, la segunda parte, los 415.000 pesos que se pueden ver ahí, no sé si se puede ver detalladamente, es el reconocimiento del gasto rechazado del artículo 21, inciso número 3. Todo eso da la suma que después se lleva en la parte de aquí abajo, que es en la siguiente sección, en la cual se aplica el 10% del gasto rechazado del artículo 21 y se realiza la salida del crédito del impuesto de primera categoría, dándonos ahí el total de resultados para el formulario número 22 del socio. Para el caso de la empresa es un poco más sencillo, ya que es el impuesto de primera categoría de la empresa con las sumas adicionales que se aprecian en pantalla, dando en total la suma de ambas y esta resta por el crédito, dando el valor total del formulario 22 de la empresa. Perfecto. En última instancia, y ya terminando con la auditoría de Estado Financiero, la auditoría tributaria, se procedió con la auditoría de gestión de riesgo. En este caso, luego de haber hecho una matriz de riesgo, analizando dentro del control entregado por la empresa, se determinó solamente, esto es una pequeña muestra de los riesgos más relevantes, de los riesgos que tienen mayor incidencia dentro de la ejecución de la empresa. Como tal se puede ver, por ejemplo, la gestión de personas directamente relacionado con el nulo control del pago previsional, lo cual, como se menciona, puede tener una incidencia directamente en una multa, repercutiendo en los efectos tributarios. Muchas gracias. Ahora sí, puede encender la luz. Ya estuve haciendo el trabajo. Cuando quise prender la luz, la prendí y no la quise prender. Permiso. Tienes que ser más seguro. Es lo primero. En el caso de la señorita Paredes, es su talento. Porque no todos tienen talento para exponer y imponerse. Sobre todo la parada de carro que le hizo al señor Labra, que me gustó mucho porque hay que tener personalidad para eso. ¿Se han dado cuenta que yo nunca he llamado la atención? ¿Se han dado cuenta de eso?
no tengo de piano para eso. ¿Ya? Es honesto, tengo que ser honesto, no tengo dedos para el piano. Pero la señorita sí pone, no sé si se... Sí. Pero hay formas y formas también de ver. Primero, ¿qué deben mejorar de lo que yo mejoraría de la exposición? Recalcar el tema de los integrantes de la comisión, que sean de ustedes, los alumnos que están exponiendo. ¿Por qué? Porque la comisión tal vez se acuerde de usted, pero no se acuerde de su nombre. ¿Me siguen, por favor? Entonces, tienen que dejar muy claro el tema de los nombres y luego cuando se pasa la PPT, a continuación Nicolás, ¿cierto? Va a seguir con la parte de tanto y después, y ahora, ¿cierto? La señorita Fanny. ¿Me siguen? Parece algo, pero es sumamente importante. A mí me gustó porque la PPT colocó el nombre Nicolás, ¿se dieron cuenta, no? Sí, abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Exacto. Pueden hasta hacerlo con una letra nomás, N, para que no se vea tanto Nicolás, ¿entiendes? Puede ser a nivel superior, como sea. Si ustedes me preguntan de la PPT, hay unas mejoras que hay que hacer, pero en línea general es muy bueno. Visualmente muy bueno, los colores muy buenos, se ve. Recuerden, por favor, el tema de pagar las luces no se lo va a permitir la comisión. Solamente tal vez la primera parte. Y se hace en salas de este tipo, para que ustedes sepan. Las exposiciones se hacen en salas de este tipo, por cuanto sacan las sillas, colocan unas mesas, colocan los... Yo pensé que era en el auditorio. Todo el marketing que vos quieres para después se ve la tremenda sonrisa, ¿cierto? Aprobado el portafolio, con la foto del profesor, de la comisión y todo. Por cuanto la entrada, bien, ¿cierto? Profe, ¿yo puedo cambiar el título? Sí. Por ejemplo, pueden colocar, ¿cierto? Auditoría, empresa del sueño. Pueden colocar, ¿cierto? Proyecto del taller integrado. No es necesario que coloquen portafolio, pero tienen que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Dónde lleva tilde? Título. ¿Me siguen, por favor? Entonces, si tú vas a ocupar ciertas cosas, tienes que estar muy seguro que no te falte la tilde. Yo tenía un profesor en Maipú, en los exámenes de título, decía así, no es lo mismo decir título que título, y lo recalcaba. Pero era él, ¿verdad? Pero son pequeños detalles que hay que cuidar. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto, en ese sentido, no hay delante. Yo encuentro que en esto el señor Nicolás anduvo bien, pero tiene que ser dinámico, no quedarse de lado. Y recuerden, a todos les va a suceder. En vez de decir accionista, van a decir socio. No hay socio. Y estuvo muy pegado el tema del socio. Y no hay socio, hay accionista. ¿Ya? Por favor, y a todos les va a pasar, uno les dice, pero les pasa igual lo van a hablar del socio. ¿Qué faltó acá para el broche? Porque yo encuentro que estuvo bien normal. Me agradó lo que dijo el señor Nicolás, pero tiene que estar muy seguro. A continuación tenemos las 3 etapas de una auditoría. Tenemos la planificación de acuerdo, ¿cierto?, a la guía número 300. Tenemos la parte de ejecución de trabajo o de desarrollo, pero tiene que ser de ejecución de la auditoría. ¿Me siguen? Porque así te dice la norma. 600, en la etapa, ¿cierto?, de 400, 500 se repite este tema. Informe de auditoría, que el dictamen donde fallaron algunas frases y todas las también, recalcando. ¿Me siguen, por favor? No basta que tú hables de esto, sino que debes decir el respaldo, cómo lo confeccionaste, cómo lo elevaste, cómo llegaste a esto y dónde está normado. Lo tienen que decir. ¿Ya? Es sugerencia, ustedes verán. Aún más, si yo quiero coloco esto. Con esto
es suficiente. ¿Me siguen, por favor? Si ustedes me dicen con esto lo que estaba acá era suficiente para eso, pero esto le da otro camino. Pero con la parte de palabrería ya tienen que ustedes se pueden debatir o con una imagen y reduciendo la parte de palabras. Muy bien, importancia relativa, lo dijo, pero excelente la dama. ¿Pero qué le faltó? ¿Dónde está lo nuevo? ¿En qué sección? ¿En la 300 cuánto? ¿Me siguen? ¿Y por qué? Lo dijo muy bien. No se refirió a los números, excelente. No se tiene que referir a los números. No se tenten a decir los números. Solamente háganlo como lo hizo, en este caso la señorita Fanny, que fue sumamente puntual, pero recalcar que para la parte financiera, para mi opinión que voy a dictar, esto juega un rol importante. Pero para la parte final, solamente para la parte final. Si es razonable o no razonable. Entonces, eso es la importancia de eso. Y la norma. Aquí fue muy larguero don Nicolás. Y extrañé la norma. ¿Qué dice la NIC 21 referente a tal ajuste? ¿Qué dice la NIC 37 por los ajustes que habían varias provisiones? ¿Me siguen, por favor? NIC 16. ¿Qué dice en el párrafo 43 sobre la depreciación y del ajuste de la baja de los activos? Pero lo tienen que decir con la NIC. Yo sugiero que pueden mostrar un segmento de esto, pero no todos. Si quieren colocar todos, bien, pero se tienen que referir A todos. no. A lo más importante. A lo más relevante, tal vez 2 o 3, pero que tú domines. Que tú, exacto, lo más significativo, tú lo puedes recalcar eso, o tú puedes decir, nosotros seleccionamos, ¿cierto? 3 ajustes de acuerdo a las NIC que se aplicaron. Pero tienen que mencionar la NIC, tienen que mencionar qué dice la NIC, y el lenguaje técnico tiene que ser referente a la NIC. ¿Me siguen? Entonces esto es abierto, no es necesario el resumen. Pueden colocarlo en 2 PPT con cierto 2 vouchers, 2 asientos, 2 conceptos, como ustedes quieran. Pero esta PPT a mí me gusta, y les voy a decir por qué no me gustan las otras PPT en algunas cosas. Por esto, miren, muy pocas palabras. ¿Me siguen, por favor? Muy pocas palabras, y esto se le puede sacar mucho provecho. ¿Ah? Ustedes no dicen la NIC, pero se desarrolla en el lenguaje de NIC. Si yo hablo de la NIC 21, es una sobre cuál de la moneda, cierto funcional. ¿Por qué la convergencia no se dice? Estás hablando a nivel de IFRS, convergencia o conversión, como le quieran llamar, diferencia de cambio, ya, por último. Pero nada de corrección monetaria, porque estamos viendo netamente asuntos. Ahora, si yo lo quiero relacionar con la parte tributaria, tengo que dejarlo al final. Entonces, ahí le puedes dar un toque especial a la parte financiera que repercute a la parte tributaria. ¿Me siguen? Les pueden sacar mucho provecho a eso. ¿Ya? Mucho provecho. Pero está muy bien, me gusta esta PPT. Pocas palabras y le pueden sacar mucho contenido a lo que está al lado. De esto, de presentar 2 estados financieros, se pierde. Pero no está malo. ¿Me siguen, por favor? No está malo. Lo pueden hacer con diferencia auditado original o simplemente colocando el auditado y destacando como lo hicieron ellos. ¿Me siguen, por favor? Y lo pueden resumir. No es necesario que lo presenten, que presenten los rubros más significativos, cómo varió el total de activos, el total de pasivos. Lo pueden hacer de muchas formas, pero colocar de estos 2 se pierde la esencia de la visión y de la concentración. En cambio, si coloco uno y lo centro, el auditado, voy yo diciendo en qué repercutió. Es lo mismo que pasa con el tema del Estado, y yo encuentro que esto ya está como de más, pero no está mal. ¿Me siguen, por favor? No está mal.
pero lo hicieron dentro del tema. En la parte tributaria, aquí hay que ser sumamente conciso. No te puedes extender mucho. Pero de nuevo, ¿qué es lo que yo eché de menos? Las normas. Lo primero, por favor, no pequen. Lo primero que tienen que hacer, para auditar la rentabilidad imponible, aplicamos el artículo 29 hasta el artículo 33, inclusive la aplicación del artículo 40. Entonces, cuando hagamos el resumen, yo le voy a decir que esto se puede dividir en 3 segmentos. En lo que es corrección monetaria, en lo que son ajustes financieros y lo que son gastos efectivamente pagados, pero que van a través del artículo 21. Eso es lo que se divide la rentabilidad y que tienes que tener claro, pero no tienes que nombrar todo, sino que puntual. Y de nuevo, pueden colocar ambas, sí, o pueden colocar una, pero con el original, la diferencia, el auditado, o simplemente el auditado, pero ustedes no pueden remarcar de tal manera diciendo cuáles fueron las omisiones o cuáles fueron los errores, pero no de todo. Ustedes eligen sin números, muy bien. Eso sí, Nicolás estuvo muy bien, sin números, solamente con cero, ¿ya? Solamente con cero. Yo mejoraría ese tema, como digo, aplicando el otro. Esto bien, yo encuentro que anduvieron bien en este tema, ¿cierto?, del famoso beneficio, que hay que hablarlo y hay que tocarlo. Se me fue mucho. El RAI también, pero yo colocaría solamente el RAI auditado y yo expongo cuáles fueron las diferencias o omisiones. ¿Me siguen, por favor? Porque si no, pero si yo lo veo visualmente, se ve muy bien, ambos. Me siguen el original y el auditado, si uno lo ve visualmente. Esto es estupendo. O sea, ¿se dan cuenta? No colocar letras y solamente... Y de nuevo, señorita Fanny, dígame la norma y dígame lo más importante de esta PPT. ¿Pero por qué? Esta se pasa quejando. Siempre se pasa quejando. Lo más importante del registro empresarial. Que te faltó como el toque, porque estuvo bien, pero te faltó el toque del tema. Porque tributariamente, ya, ya, ¿y qué pasa con eso? ¿Por qué va en esa columna? ¿Qué dice la norma cronológicamente y el orden de imputación que no nos lo nombraste? Si lo más importante de un registro no es el remanente y lo que tú reconoces del periodo, está en esta parte acá, porque eso se informa y se enlaza con la de J1948 y no lo mencionaste, y es importantísimo. Es sumamente importante anexar esto. ¿Qué te dice la norma? ¿Dónde está normado? Con la de J19 y los recuadros, que lo tienen muy bien ustedes. ¿Ya? Esto es estupendo. Yo encuentro que aquí le dieron al clavo, pero yo lo colocaría en PPT aparte. Uno del socio o la empresa. Claro, porque y ahí, con el lenguaje, Sí. porque esto no es impuesto, es un crédito con derecho a devolución, que extrañé mucho ese lenguaje, y con restitución de un débito fiscal de un 35%. Cambia el lenguaje, no sé si me voy a entender. Por cuanto esto, muy bien, lo resumieron, yo lo encuentro estupendo. O sea, como está clarísimo y nos muestra el formulario completo. ¿Me siguen, por favor? Es puntual. Pero si tú no sabes de esto, es un riesgo. Para aquellos que no le pegan mucho a la parte tributaria, yo no lo colocaría, lo mencionaría así. Porque miren, fíjense, a cualquiera de vosotros lo voy a decir primero. Voy a irme a casa. Lo que estamos viendo acá es fácil de reconocer. Entonces, en tu lenguaje tiene que estar el artículo 20. Tiene que estar el artículo 33 bis.
tiene que estar el artículo 84, tiene que estar el artículo 21, inciso primero, porque es lo que están mostrando. ¿Me siguen, por favor? Y acá arriba, que es el impuesto global complementario, impuestos finales también. ¿En qué artículo empieza el impuesto global complementario de lo que estamos viendo acá? Entonces, si tú colocas esto, tienes que dominar. Y te lo dice acá. Entonces, el 59, que es el impuesto global complementario, y las rentas, ¿cómo se reconocen? Artículo número 2, ¿cierto? Que constituye renta y que lo que no constituye renta, ¿cierto? Del tema. Por cuanto, mucho ojo y mucho cuidado en esto, porque si yo coloco en esto, te pueden hacer preguntas relacionadas a eso y tienes que saber responder de acuerdo a la norma. Entonces, si alguien no gasta mucho, porque recuerden que el talón de Aquiles de las notas tributarias se dio en las DJ y en los formularios. Aquí tienen unos formularios bien hechos, elaborados en forma correcta. Y de los que entregaron ya se dieron cuenta cuáles fueron los errores. ¿Ya? ¿Para qué dicen? Ahí está como se debe hacer realmente. Esto es mucho. Si ustedes me preguntan, para mí esto es mucho. ¿Qué yo habría hecho? Sacar el contable. Hasta ahí es lo importante. De ahí para allá, no. No elijo tanto, elijo 2 o máximo 3 y aplico. Y aquí va de nuevo, señorita Pam. ¿Qué norma aplicó? La hizo 9.001. Me da miedo responderle porque yo no la respuesta, pero inclusive la agregué a la ¿Ya? ¿Pero qué norma? No solamente una ISO. Hay varias ISO. 9.001. ¿Ya? Sí, no, está bien. Esa es la típica. Creo que no. ¿Cuál? Sí, pero ahí tú estás normando cómo tú confeccionas esto dentro del plan de auditoría, ¿cierto? Del levantamiento de prueba y levantamiento de reconocimiento de riesgo, que vamos a ver un ratito más en el resumen. Hizo 9.000 ¿cuánto? Esa. ¿Qué son los procedimientos, los procesos? ¿Cómo se deben hacer realmente? Entonces, eso, señores, les vuelvo a reiterar, cualquiera puede hacer esta marquilla, colocarle chamullo y todo lo demás, pero defenderla, dónde está, cómo es totalmente diferente. Por cuanto, ¿qué yo recomiendo para la exposición? 2 o 3 y nada más. Y si quieren colocar esta base, solamente lo hacen hasta ahí para mejorar la visual, porque así como está no se nota. Así que, por favor, entonces se tiene que notar el tema. Si no, no tiene sentido llegar y pegar algo. Ya no tiene sentido llegar y pegar algo. Pero, bien, yo encuentro que en este caso la señorita Fana la hizo cortita, pero lo hizo muy bien, ¿cierto? Ya, ¿y qué falta? La opinión. Exacto, la opinión. Que no se le olvide del dictamen o la opinión de la auditoría. Profe, ¿le puedo hacer una consulta en relación a la opinión? Lo que pasa es que nosotros decidimos hacer una opinión con salvedad, pero estábamos también, había una opinión que se llama opinión negativa, pero estaba más cercana realmente porque la empresa tuvo muchos problemas, pero esa opinión se utilizaba cuando no teníamos información. Entonces, ahí como que nos quedó la duda. Porque si teníamos información, pero ahora todo mal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a una opinión razonable que tuvo un grupo en la mañana y yo lo encontré como coherente. ¿Ya? Lo vamos a ver. Pero ahí vamos a dar qué opiniones existen, ¿cierto? Y qué es lo que habría que hacer. Como aquí era libre, pero tenía que tener una coherencia, ¿cierto? Vamos a decir que había un menjunje, y de ese menjunje tú tenías que decir algo, y eso es lo que cuenta. Porque cuando es una sola auditoría financiera o tributaria o de gestión es fácil, pero cuando tú tienes una auditoría integral, ¿cómo hacerlo?
Es diferente. Entonces, me permiten un par de segundos para mostrar a lo que se debería aproximar el auditor. Porque acá en este curso sí anduvieron relativamente bien, pero hay cosas que se comieron y que deberían haber estado. ¿Ya? Este grupo no fue perfecto, pero es como se inclinaba al tema de mayor tercera etapa. Porque esto no era copy-paste, esto era modificar un poco y colocarle un poco de su cosecha. Por cuanto ahí uno se da cuenta cuando copian, oye, ¿cómo te fue en esto y todo? ¿Cuál es el mío? Es parecido, pero no igual. Ya. Lo primero, membrete, yo encuentro que la mayoría, porque este le faltó el membrete, debió haber llevado el membrete porque tenía el membrete y todo lo demás, yo les dije, tienen que colocar, porque y algo, y como lo dice ahí, informe de auditoría independiente, y lo tienen que recalcar. ¿Ya? Un informe de auditoría. Entonces, ellos como dentro de nuestra consideración hemos realizado una auditoría integrada aplicada a la sociedad Sueña Grande S.A. Muy bien, menciona, ¿cierto?, que es integrada. Pero fíjate en el alcance, que es la primera parte que les costó mucho a ustedes cómo subdividirla, y yo les mencioné, yo les dije, mire, son tres cosas diferentes y estas tres cosas tú las tienes que saber complementar y redactar en tu auditoría. Fíjense, por favor, en esta niñera que les falta un poco, pero muchas que sí saben redactar algunas cosas puntuales. Fíjense en el primer punto. Revisión de la presentación de la información financiera puntual, año 2021. Esto corresponde, y lo dice, estado de situación financiera, estado de resultado, estado de flujo, investigación de operativa y acciones utilizado por la empresa. Puntual. ¿Me siguen, por favor? Y eso es lo que hicieron. Y después, revisión de información tributaria correspondiente al año tributario 2022. Lenguaje tributario, no lenguaje financiero. Esto comprende, y ahí, ¿cierto?, la D mayor, yo le dije que es una D menor, ¿cierto?, o minúscula. Determinación de la rentabilidad imponible, no imponible, ¿cierto? Capital propio tributario, yo lo habría hecho por capital propio tributario a través del método de la razonabilidad, porque eso es lo que presentaron en sí. ¿Me siguen, por favor? Saldos de registros empresariales, o bastaba decir registro empresarial tributario, ¿cierto? Declaración de jurado, formulario 22, y incluye el formulario que la mayoría no lo va a tomar en cuenta, pero ahora en el resumen vamos a darnos cuenta que te pueden preguntar sobre este tema. Sí, ¿ya? Por cuanto, algunas salvedades, pero mejorables. Me siguen, por favor, pero en lo concreto entendible para aquel que no sabe tributaria, no sabe nada, porque esto lo va a leer una persona que no sabe de esto. Me siguen, por favor, entendible. Y al final dice, análisis del sistema de control interno aplicado. Esto comprende el entendimiento y funcionamiento de la empresa y la organización misma. Esto lo escucho fenomenal, porque son dos frases que te dicen mucho más de lo anterior y concreto. ¿Me siguen, por favor? Ya se van dando cuenta por qué es el cuadro, algunos el 5.8, 5.7 de su dictamen, ¿ya? Por cuanto esto no era llegar y copiar lo que ustedes tenían de financiera, sino que tenían que algo crujirle y darle el entendimiento. Pero yo les dije, señores, yo lo dividiría en tres segmentos, porque no tiene el mismo alcance, no tiene, ¿cierto?, el mismo significado. Entonces, eso bien.
De la responsabilidad, eso anduvieron todos bien, ya eso lo dominan, no hubo problema, ¿cierto? Y esto, por favor, que es muy importante, la norma. Algunos lo hacen arriba, otros lo hacen dentro de este segmento. IFRS, Decreto Ley 824, ¿me siguen, por favor? NIAS, porque hace referencia, entonces también lo hicieron muy bien, de acuerdo a la normativa, ¿cierto? Y de la responsabilidad que está acá abajo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? De la ISO, de la NIA, de la NAGA, no se les fue nada en ese sentido. ¿Se dan cuenta, no? Por eso yo le decía que uno extraña en las exposiciones eso, que tienen que, vamos a... Y aquí lo que decía la señorita Maretes. Cuando ustedes van a esto, ya lo aprendieron y tuvieron muy buenos profesores, Ignacio y Jorge, que era un profesor que lamentablemente, por motivos personales, pero era buenísimo lo que hacía, y que muchos de ustedes lo tuvieron en control interno o en compliance, ¿cierto? Todo lo demás. El tema de las opiniones, recuerden que las opiniones pueden ser adversas, limpias, o abstenerte, ¿cierto? Por cuanto existen varias formas de opinión. Y en esta tenía que ser con salvedad. ¿Por qué? Porque si uno lo veía referente a la materialidad, te daba a entender que la parte financiera era razonable. ¿Podrías dejar implícito algunas salvedades? Sí, pero algunos le colocaron como un papiro así. No, pues si las salvedades son algo significativo para el auditor, pero no es un listado que vamos al supermercado y esto compremos. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto las salvedades son puntuales, significativas para el auditor, que puede dejarla expresada. Que en este caso la dejaron expresada en la parte tributaria. ¿Me siguen, por favor? Entonces, en el tema de la opinión, vuelvo a reiterar, no fue perfecto, pero sí, ¿cierto? Fíjense. Ahí se fueron un poquito al chanchito, ¿ya? En expresar el tema. Y le faltó la firma de pie de página, que a muchos no lo colocaron en el tema. Por cuanto en el tema de tu opinión podía ser diversa, pero tenía que tener una coherencia en lo que tú redactabas. Pero no es llegar y copiar y el tremendo listado de salvedad. Eso no ocurre. ¿Se acuerdan que yo les dije? 2 o 3 hojitas no es más el tema del tema. Por cuanto, si tú quieres ser más específico, el contribuyente quiere algo más específico, tú se lo puedes explicar, ¿cierto? Y todo lo demás. Es lo que hay. Yo dije que esto fue lo mejorcito. ¿Tiene algunas fallas? Sí. ¿Pero se puede mejorar? Sí. ¿Ya? Porque no fue un copy-paste de algo, sino que trataron de hacer algo. Eso es lo que yo busco. No copiar algo, sino que tú darle algo, un cuerpo, una estructura a algo y redactar. Vuelvo a reiterar, es algo que se acercaba al tema, y como estas niñitas no tienen experiencia, obviamente la experiencia, en cambio ustedes son viejos y ya tienen experiencia. En el buen sentido de la palabra, que tienen ustedes goce, tienen trabajo, tienen otras cosas. No hay tiempo, eso es lo que hay, lo que falta, tiempo. No, el tiempo no se lo hace. Todos tenemos que cumplir. ¿Sí vayan a Tamara a cumplir con sus obligaciones? Vamos al resumen. ¿Cómo no colocaron la parte de IVA? Yo voy a decir lo más importante, pueden grabar, pueden tomar nota. La parte de IVA se centra en lo siguiente.
en el tema de las inconsistencias, observaciones que ustedes dan a entender de los formularios 29 del mes de Noviembre, y dice, analicemos la primera inconsistencia que lo menciona y es importantísimo para la ley de renta, lo que es el PPM en el artículo 84. Es lo primero. Recuerden, tenían un PPM de un 0,125%, pero el Servicio de Impuesto Interno, como determina en forma autoritaria el PPM, ¿cierto? Se tenía que aplicar un 2%. Voy a referirme a esto si alguien que sabe un poco de IVA lo sabe. Primero, el PPM para un 14A puede ir de 0 a un 27%. ¿De acuerdo a la norma? Lo vuelvo a reiterar. ¿Quién lo determina? El Servicio de Impuesto Interno. ¿Y de qué depende que sea tan alto el PPM? El ingreso. No, primero del ingreso, El ingreso. ¿cierto? En lo primero, y también depende, entre comillas, del historial de PPM que tenga. Entonces se hace una fórmula para sacar la tasa. Recuerden que eso lo dictamina el servicio ya hace bastante años, por cuanto no es que uno intervenga en PPM, eso lo determina él. Es lo primero. Luego, en la contingencia más importante, y que si alguien va a tocar el tema de IVA, está en el tema de la sanción del Código Tributario. Que eso es una de las cosas que en la parte de entrega tributaria algunos se lo comieron. Y yo a todos les dije, por favor, tienen que mencionar a qué se ve expuesto el contribuyente por tener esta anomalía. Fueron muy pocos los que pusieron una nota explicativa del artículo 97 y de otros artículos a qué se ve expuesto el contribuyente. ¿Ya? Yo se lo mencioné en cada retroalimentación, señores, no calculen multa, pero sí lo tienen que colocar cuantitativamente, y se lo olvidó. ¿Por qué tan importante esto? Porque recuerden que este es un contribuyente acogido al artículo 12, que está exento de IVA. ¿Y cómo está exento para aquel año, cierto comercial o año tributario? El servicio de asesoría no graba IVA. En cambio, tienen que saberlo, porque algún profesor te lo va a preguntar. ¿Y qué pasa a partir de este año 2023? Entonces ahí ustedes dicen, no, de acuerdo, ¿cierto?, a la normativa transitoria y de acuerdo a la ley, ¿cierto?, 21.000 y la modificación que se hizo de esta ley, a partir del 1 de enero de 2023, los servicios graban IVA, exceptuando la sociedad de profesionales. ¿Me sigue, por favor? Claro. ¿Y qué requisitos deben cumplir, señor Rojas? Ser dos profesionales a lo menos, Contar con título. de la empresa, que trabajen en una empresa. ¿Y qué más? Y se me olvidó. Hay que ver la misma profesión. ¿Puede ser una SPA? ¿Puede No. ser una SA? No, tiene que ser de responsabilidad limitada. Y tienen que ser solamente personas Natural. ¿Y qué pasa con el título? Yo lo puedo sustituir a través de una certificación. Creo que no. Buena pregunta, no te Creo que no. No sirvió una certificación, una declaración jurada, tuvo que traer el título directamente. Porque tiene que ser probado. Sí. Tiene que estar con el registro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas cosas, ustedes dirán, pero no está en el proyecto. Pero te lo van a preguntar. Sí, lamentablemente te lo van a preguntar como... Entonces, ¿y cuál es la diferencia si ahondan en el tema de las multas comparado si este iba a ser un contribuyente que grabara? Es totalmente diferente. Porque si la determinación de IVA, que ha sido débito y crédito, cambia totalmente la multa. ¿Por qué? Porque se le aplica el 97, pero otro numeral, con la tasa, o sea, con una base de un 10%, más los intereses, más los reajustes. En cambio, cuando hay diferencia por retención que había acá,
que nos vamos a tocar al tiro, se dan una multa en UTL. Entonces la retención era miserable 10.000 pesos, pero que va a salir más caro la multa de la rectificación de eso, ¿cierto? De poderlo hacer. Entonces hay que tener cuidado. Recuerden, por favor. Sí, pero te comía después el PPM. Entonces ese menor prevalecía el mayor valor del PPM que tenían que pagar en ambos, digamos, periodos tributarios. Ya, no me quiero ir, por favor. Entonces, de nuevo, la empresa, por no cumplir la normativa de PPM, estamos hablando del PPM, de acuerdo al 97 del Código Tributario, ¿va a sufrir una infracción? Sí. Si se rectifica en forma voluntaria. Y si lo pillan en una revisión, ¿se le aplica la misma multa? No, se le aplica mucho más. Dice del 50 hasta el 300% del impuesto de luz. Entonces cambia totalmente el 97, por eso yo les digo que el 97 cambia mucho la situación. Si es diferencia de PPM, si es diferencia por retención, si es por impuesto entre el débito y crédito que no pagaste por error, también cambia totalmente de cómo se aplica la multa o cómo se aplica la infracción. ¿Quedamos claros en eso? Ya. Entremos a la retención si te hacen una consulta, ¿por qué te cambia? ¿Cierto? ¿Por qué me afecta? Entonces lo que decía la señorita Paredes, recuerden, todo lo habían colocado en una sola línea, en un solo casillo, como boletas de honorario por el artículo 42, número 2, que son boletas de retención, una retención normal de aquel periodo de un 11,5. ¿Me siguen? Pero ¿por qué era diferente la otra boleta? Porque la otra boleta era la participación en el directorio de esta SPA, por cuanto se le llama dieta. Y esta dieta no se le aplica el porcentaje normal del artículo 42, número 2, sino que se le aplica el artículo 48, que la tasa es de un 10%. Entonces, pregunta en el portafolio si le toca a alguien que sepa de tributario. Entonces, caballero, existen diferentes tasas en las retenciones, por supuesto. Por supuesto. Entonces, en las dos tasas que ustedes me han mencionado, no, pues existe otra tasa. ¿Y de cuánto? De un 35%. ¿Y cuánto se aplica? También si participa, ¿cierto?, en el directorio, en una reunión, ¿cierto? Pero si es una persona sin residencia y sin domicilio en Chile, que se le aplica el 35%. Y todo por una miserable boleta de honor. ¿Me sigue? Y pasamos al famoso préstamo solidario. ¿Cierto? Que había una línea en el DNI. Recuerden, ¿cuándo se modificó por el préstamo solidario el formulario 29? Yo se los dije siempre. ¿Cuándo fue? En septiembre del año 2021. Y nacen estas dos líneas del 3% del préstamo solidario del 2020 y del 2021, por cuanto las diferencias no hace todo en un conjunto del 3% de acuerdo al préstamo solidario. ¿Quién estaba en operación Rentacar? ¿Nadie? ¿Usted? Sí. ¿Ya? ¿Qué pasaba con esto del préstamo solidario? Si eran excesos, se lo devolvían. La verdad no. Por aquí hoy algo coherente tributariamente. ¿Qué pasa? Leílo ayer con confianza. Y cuando tenían exceso de pago, las personas naturales le hacían la renta y tenían devoluciones del dinero. No, el servicio te colocaba a través de la tesorería. Tiene dos opciones. O me pagan con lo que tengo que devolver. Me anticipa o usted solicita y que te hacían un depósito diferenciado de operación renta. No es lo mismo. Es como un amigo ajeno dentro del formulario 22 y 29 que no es amigo del IVA, sino que es ajeno, una ley. ¿Me siguen, por favor? Entonces, ese renglón, si alguien me preguntaba por qué era tan importante, por supuesto es importante porque en la DJ, sobre todo en la 1887 y después en el formulario 22 de como persona natural,
juega un rol importante el conocer si el contribuyente se le retuvo ese 3% a nivel de sueldo o, cierto, a través de boleta de honorario también se le retuvo ese 3% adicional. Porque si tú no sabes eso, el servicio no va a saber que tenías tú a favor ese 3%. ¿Me siguen, por favor? Entonces juega un rol importante porque se debe colocar en una casilla diferente para el tema de DJ. ¿Me siguen, por favor? Recuerden que las declaraciones juradas, ¿por qué te sirven y por qué salían en el portafolio? Porque son informativas que el contribuyente da a conocer fidedignamente al servicio tributario. ¿Quedamos de acuerdo? Entonces, en el tema de IVA, ¿qué más se va a tocar? Nada más. Si todo lo demás no se utilizaba IVA crédito fiscal, no se utilizaba débito fiscal, sino que había ciertos servicios exentos. ¿Por cuánto? ¿Qué se puede hablar más de eso? Nada. ¿Me siguen? Vamos y centremos en la renta libre. Primero, voy a echarle un poquito de agua. Vamos a la renta libre. Importantísimo, por favor. De la renta libre te pueden pedir cualquier cosa de lo que esté ahí. Por cuanto, yo digo siempre como hay un bonus track para sacarme el pillo sin saber mucho tributar. Primero, todo lo que está acá, hacia arriba, tú lo puedes defender por el artículo 31. Como profesor, usted me está diciendo que todo lo que está para arriba, yo lo puedo defender a través del artículo 31. Sí. Voy a poner un ejemplo. Si viene el señor Misael Salazar y me dice, señor, de acuerdo a la norma, ¿por qué usted rechazó la provisión de vacaciones? Pero antes de eso, le voy a decir que de acuerdo a las normas laborales, de acuerdo a las normas tributarias, ¿cierto? Es legal que el trabajador perciba sus vacaciones y que asuma esas vacaciones. Pero yo quiero saber, pero yo quiero saber que usted me justifique por qué no es legal. Entonces, usted, si viene Misael, no le tiene que decir por lo que usted cree. De acuerdo al decreto ley 824, en el artículo 31, no cumple un hecho cooperativo que no es pagado ni adeudado. Señor Misael, ¿alguna otra pregunta? Sí. La hueva. Entonces le va a decir, y entonces, ¿cuál es la diferencia que usted hace, la diferencia de los gastos rechazados y que usted me mencionó un ejemplo sobre las indemnizaciones voluntarias? Bueno, de nuevo nos vamos a la base del decreto ley 824, artículo 31, donde este gasto no tiene la potencialidad o la actitud. ¿Por qué? Porque la empresa lo pagó en forma independiente, voluntaria, por cuanto ese gasto no tiene actitud. Pero ¿por qué lo colocamos a través del artículo 21? Porque la norma nos dice, de acuerdo a la circular 53, que esta indemnización voluntaria podría ser aceptada si cumple con los requisitos, que es a todo evento, universal y que sea contractual, es decir, esté estipulado en el contrato, por cuanto en ninguna parte del proyecto decía eso, por cuanto se le aplica el artículo 21, inciso primero, porque va a tener que pagar un impuesto de un 40% de acuerdo al artículo 58 de impuesto adicional en el formulario 22 y que está expresado en el proyecto. Si usted ve la página número 75, lo tomamos en cuenta. ¿Cómo voy a responder eso? Hagamos la de 3 segundos. Hagamos la de 3 segundos. Sí, pregúntale a su profe Misael, entonces pregúntale al profe Llenado.
No, siempre, recuerden por favor, Le pongo el audio. artículo 31, el comodín para todas las cosas, pero yo lo podría hacer de otra forma. Voy a dar un ejemplo. Deterioro por la NIF número 9 o 36, que algunos cierto que digo que discrepamos, que la NIF 36 no se deteriora un instrumento financiero, sino que no está expresado netamente en la NIF. Lo mismo. Si yo lo quiero defender de acuerdo a la norma, y recuerden, es fácil memorizar de acuerdo al decreto ley 824, artículo 31, y de nuevo, no cumple un hecho cumulativo, que no es pagado, pero, y aquí viene el pero si nos vamos al artículo 33, que es el artículo de los gastos rechazados, nos dice que todo ajuste financiero no será aceptado y se deberá agregar a la renta. Entonces, ¿dónde está especificado? En el 33. Pero yo no puedo defender por el 31 y de nuevo, porque no es pagado. ¿Me siguen, por favor? Entonces, en este tema, ustedes no se tienen que colocar nerviosos porque todo lo que está acá no cumple el artículo 31 de alguna forma. ¿Me siguen, por favor? Voy a tocar esto. Mira, del 21 del tema de los gastos de oficina, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Tenía respaldo? No. Entonces, ¿por qué lo rechazo? Por el artículo 31 de acuerdo al decreto ley 824, porque no tiene respaldo fide. ¿Es tan difícil de defender algo? Sí. ¿Cuántas veces te han dejado? La noche en detalle, por favor, que la noche en detalle. Sigamos. Vamos a lo más puntual y a lo más específico. Correcciones monetarias, porque si se dan cuenta existen altas correcciones monetarias, corrección monetaria, corrección monetaria, corrección monetaria, corrección monetaria. De nuevo, ¿dónde está especificado las correcciones monetarias? ¿Por qué se agregan? ¿Por qué se deducen? Artículo 32. Todos los activos no monetarios, llámese un activo fijo, llámese una inversión, ¿cierto? Llámese un intangible, llámese una mercadería que no son no monetarios contablemente, la norma dice que debe sugerir una corrección monetaria. Pero ¿dónde está especificado? ¿Dónde me dice que yo les debo, ¿cierto?, agregar en el artículo 32, el número 2 para los activos y para los pasivos en el número 1? Pero concepto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Ese por qué. Yo les comentaba en la retroalimentación que en el artículo 41 es la madre de la corrección monetaria. Entonces el 1 te hace referencia de la revalorización del capital propio tributario, que está ahí, ¿cierto? El número 2 te habla sobre el activo inmovilizado material. En el número 3 te habla sobre las mercaderías que no la tenemos, y en el número 4 te habla de cualquier activo no monetario, que ahí tenemos el PPM, las inversiones, ¿cierto?, que se deben agregar. En el número 5 están los pasivos. ¿Y qué es lo que tenemos? La corrección monetaria de la depreciación acumulada. ¿Ya? Acuerdan que es la depreciación acumulada. ¿Qué significa eso? Que años anteriores, tributariamente, yo deprecié un activo inmovilizado y esa depreciación acumulada yo la debo actualizar para el próximo periodo o para el próximo ejercicio. ¿Qué pasa en ustedes? Que en el impuesto a la renta y taller de renta siempre solamente le salían activos nuevos. ¿Se dan cuenta? Sí. Pero nadie le colocaba ciertos activos que venían de otro año y que se le tenía que aplicar corrección monetaria tanto al activo como a la depreciación acumulada. ¿Ya? Entonces es sumamente importante entender que el artículo 32 es que la lleva en lo que es la corrección monetaria. Entonces no cuesta, tener un torterito, 82 corrección monetaria.
Una ficha. Por cuanto, damas y caballeros, si se dan cuenta cualquier cosa que usted no ha agregado, yo lo puedo defender a través del artículo 31 y las correcciones monetarias a través del artículo 32. ¿Está claro? Vamos a las anomalías que sale en la ley. Dividendos percibidos de sociedad. Y fue un barullo que muchos le aplicaron corrección monetaria. ¿Por qué le aplicó corrección monetaria al dividendo percibido? Ya está corregido. ¿Por qué? What? Si pedían un carroce del número 3 y el carroce del número 3 no aplica corrección monetaria y más sencilla es una utilidad externa, no que yo, ¿cierto?, haya generado. ¿Por cuánto? Por ningún lado llega corrección y me llamó la atención que le colgaron corrección monetaria. Entonces no llega. ¿Y a dónde está estipulado esto, profesor? En el artículo 33, numeral número 2. Entonces ahí te dice claramente que cualquier utilidad percibida o devengada que venga de otra sociedad se deberá deducir de la rentabilidad. Concepto. ¿Por qué? Porque nos puede pagar doble tributo. ¿Dónde tributo? En la empresa que originó el dividendo. En este caso, la empresa 14D número 3. Ese es el concepto. Vamos a la depreciación. Lo dejé al final. Recuerden, aquí va a haber. Yo lo veo desde este punto de vista nada más allá. Si viene la profesora Jocelyn González, va a preguntar. Pero si viene cualquier otro profesor, no va a consultar. Porque no va a saber de Chile. Se los digo al tiro. Se los digo al tiro. ¿Por qué? Voy a darle primero, ¿qué te dice en el artículo 31, número 5 sobre la depreciación? Recuerden, no existe una depreciación. Existen 4 tipos de depreciaciones diferentes para un carro. O sea, primero, la que ustedes conocen, la normal, la lineal, es decir, ¿cuántos meses tiene un año? 12. ¿Cuántas cuotas ustedes deprecian? 12. Esa es la normal. Después está la acelerada, que no se aplicó acá, si no te lo habían mencionado. Es 1/3 de la vida útil que tú reduces. Voy a colocar un ejemplo. Si el vehículo, que por listado tiene 7 años, yo lo deprecio en 2, porque reduzco 7 dividido por 3, me da 2,333, pero la norma dice entero. Da lo mismo si está un 2,8, un 2,9, un 2,1, da lo mismo, se toma solamente el entero. ¿Por cuánto se deprecia? En 2 años. Y estaba la especial, que yo traté de transmitirla y les puse ahí el computador diciendo cosas especiales que tiene la norma. ¿Qué pasa cuando yo doy de baja un activo inmovilizado material? La norma me dice, si yo lo vendo, ¿cierto? Si está inservible, ¿cierto? Y por cualquier motivo yo determino darlo de baja, la norma me permite duplicar la cuota en el mismo año y reconocer. ¿Por cuánto? Si un activo le quedaba 30 meses de vida útil y tenía que darlo de baja el 31 de diciembre, lo hacía por 24 cuotas. El doble. ¿Por qué no se podía depreciar entero si ya estaba? Porque la norma te lo dice, ¿no? Si lo llevábamos al deterioro por los 30 meses, si ya estaba inservible el. Es lo que tú hiciste financieramente. Ya tú lo hiciste contablemente financieramente. Y nosotros estamos hablando tributariamente. ¿Te das cuenta? Porque financieramente se dio de baja todo y se consumió toda la depreciación financiera, por cuanto contablemente bien, pero tributariamente no te lo permite. Te permite solamente utilizar el doble de la depreciación. 24 meses. Exacto. Máximo. Es máximo. Y existe una cuarta, de 1/10. Es decir, aplicar un porcentaje de un 10% a los activos, que también te lo permite la norma, y se hace.
ojo. Pero ya lo hacen empresas más o menos potentes, no empresas chicas. ¿Entiendes? Pero eso solamente lo hacen los 14, porque en un 14D número 3 se utiliza el artículo 31, 5 bis, es decir, depreciación instantánea. Por eso no hay DEDAN en los registros empresariales. ¿Ya? Oiga, profe, ¿y entonces por qué la depreciación financiera se agrega? Porque en el 33 número 1 te dice que cualquier ajuste financiero que tú le hagas a un activo inmovilizado se deberá agregar en la renta líquida. ¿Alguien ha leído el 33? Pregunta, ¿no? En toda su vida tributaria algo debieron haber leído. Pero si ustedes leen el 33 número 1, te habla exclusivamente del activo inmovilizado material. ¿Ya? El bien encachado lee un poco. Ya, más allá, yo encuentro que andan muy bien la mayoría en el 14D número que sea letra E. Yo encuentro que andan bien, ahí no hay que repasar, ¿cierto? Pero te van a preguntar si lo aplicaste y cómo es el beneficio del artículo 14 letra E. Ya, pero voy a hacer algunas menciones del tema, porque es bastante interesante. Hasta el año 2019, para un cero integrado 14B, que ahora es un 14A, tú tenías que reintegrar esto. A partir del año 2020, tú no debes reintegrar si utilizas este beneficio, pero tiene la letra chica. ¿Ah? Una, estás obligado a invertir y demostrar que tú invertiste dentro de la empresa, es lo primero. Bien. Pero ¿y qué pasa si haces término de giro? Lo tienen que reponer y pagar impuestos. Exacto. Entonces, claro, si te hacen una pregunta sobre esto, si se reintegra, no. Pero hay una excepción especial, sí. ¿Cuándo? Cuando haces término de giro, tienes que reponer. Entonces pagas impuestos. Y recuerden, por favor, el 38 bis se paga un 35% por término de giro. Entonces, terminar giro, algunos encuentran que es fácil, no. Terminar giro es sumamente complejo y debes cobrar por hacer un término de giro. Ya se cobra alta plata ahora por los términos de giro. No se cobra poco, se cobra bastante. ¿Por cuánto? Y recuerda otra cosa. Importante esto de lo que estamos hablando, porque nosotros estamos en auditoría. Si tú aplicas el 14 letra E, tú le abres la puerta al fisco para que te haga una auditoría. Porque esto está sujeto a auditoría y te pueden llamar y te auditan todo. Exactamente. ¿Ya? Esto te audita. ¿Ya? Ya. Vamos a la razonabilidad. Por favor, determinación de capital propio tributario, bien, pero si ustedes le colocan razonabilidad, también está bien. ¿Me siguen, por favor? Ya, vamos a hacer una aclaración en esto. Si uno va a la norma, ¿cierto? En el artículo 2, numeral número 10, estoy viendo la hora, ¿no? Como no se me pase, dijimos que íbamos a estar hasta las 9:15, ¿no? Allá. No. Se queda un trámite, ¿cierto? Administrativo. Estamos bien, son las 8:40. Vamos a la norma. De nuevo, ¿dónde te sale este concepto de capital propio tributario? Artículo 2, numeral número 10. Ahí te lo especifica. Pero después, en la circular 73 y en el artículo 14, letra A, te vuelve a salir este tema de la razonabilidad. Entonces, si un profesor te dijera, oiga, ¿por qué no lo hizo a través del método del activo? Usted tiene que decir, bueno, a partir del 2020, el Servicio Portuario Interno nos dice que yo debo presentar, ¿cierto?, en el recuadro número 14, la razonabilidad del capital propio tributario y no el método
El método deductivo me sirve, de acuerdo a lo que está expresado en el artículo 210, solamente para cotejar y ver que el método de la razonabilidad concuerda. Nunca cuadra. Pero hay una razón por qué el servicio implementó este método y que no existía hasta el año 2019. Recuerden que esto existe a partir del año 2020. Trato de simplificar lo que me afecta al patrimonio. Ya, ese es el concepto. Recuerden, ¿cuál es el concepto del capital propio tributario? Primero, para aquellos que no lo sabían, es el valor tributario que tiene mi empresa ante el servicio de impuesto interno. Entonces, la razonabilidad o capital propio es el valor que yo le entrego como información al servicio de impuesto interno a través del recuadro 14, diciendo, este es el valor tributario que tiene mi empresa. En otras palabras, lo que está diciendo, este es el patrimonio real que yo tengo de mi empresa. ¿Por cuánto? Para aquellos que nunca hayan analizado esto. Si tú te das cuenta, hay positivo y negativo. ¿Por cuánto? El arrastre que yo traigo de años anteriores, obviamente mi patrimonio se va acumulando y va aumentando. En cambio, si yo retiro, ¿cierto?, parte de las utilidades, o del RAI, como nosotros le llamamos tributariamente, disminuye mi patrimonio. ¿Y qué más hace disminuir mi patrimonio? En los gastos rechazados del artículo primero sin derecho a pagar impuesto adicional o del artículo 21 inciso 2. Por cuanto estos dos valores, tengo que hacer una aclaración porque cuando expusieron no quedó claro esto. Esta es la sumatoria del gasto del artículo 72 actualizado más el gasto del impuesto adicional. Por cuantos ambos son del artículo 21 inciso 2. Por cuanto se suman y se expresa y te da el capital propio tributario. ¿Y por qué menciona la circular 73? Porque la circular 73 fue como el modelo práctico de darle a entender al contribuyente cómo determinar y por qué se determina la razonabilidad de esta forma. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto hasta el año 2019 yo ingresaba al formulario 22 de la empresa y lo primero que me aparecía era hacer el capital propio tributario. Y yo tenía que hacerlo por el método del activo o por el método del patrimonio. Pero a partir del año 2020 cambió. ¿Por qué cambió? Porque lo que prevalece es lo que vimos anteriormente. Bueno, el RAI, de entremos al RAI, renta afecta impuestos. Entonces, de repente el profesor hace preguntas básicas, te dice, oiga, ¿usted por qué determina el RAI? Entonces, lo primero que dice es para determinar las rentas. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué se afecta esta renta? A los impuestos finales. ¿Y qué son los impuestos finales? Impuestos global complementario más impuestos adicionales. ¿Me siguen, por favor? Entonces esto es como una jugatilla, uno busca y va creciendo, ¿por cuánto? Si yo quiero simplificarlo, como dijo su compañero acá, simple. En la renta afecta impuestos, ¿cierto?, que tendrán las personas, ¿cierto?, en el formulario 22, pagando, ejemplo, el impuesto global complementario o algún impuesto adicional. Uno. Es más sencillo. ¿Ya? Por cuanto, en esto no había mucho que hablar, porque solamente se traspasa el registro empresarial, y aquí voy a detener. ¿Por qué a la señorita Fanny le dimos este concepto? Porque si tú te refieres a esto en menos de un minuto, yo lo voy a hacer como yo lo haría. ¿Ya? ¿Cómo yo lo haría? A continuación, podemos visualizar, ¿cierto?, el registro empresarial que está normado en el artículo 14, letra A, donde nosotros reconocemos el remanente que viene del año anterior y aplicamos la corrección monetaria del capital inicial y reversamos el RAI, porque esto es sumamente importante, que se debe, ¿cierto?, llevar al registro el RAI del periodo.
por eso se determinó anteriormente. Y reconocer los créditos que vienen de la RLI, que es el impuesto de primera categoría, pero que se converge al SAC con restitución y con derecho a devolución solamente de un 65%. Pero también que lo que reconocimos, el crédito asociado a las empresas relacionadas del 14D número 3, los cuales traían el factor del 0,1111, que lo multiplicamos por los 16 millones, y nos dio la disposición, ¿cierto?, del crédito. Pero aquí viene la pregunta: ¿por qué se lleva la columna con restitución? Porque de acuerdo a la norma, y de acuerdo a la instrucción, y de acuerdo a la circular 73, indistintamente de donde venga este crédito, yo lo debo reconocer con restitución. Que no es así en un 14D número 3, que es totalmente diferente. Y por último, tenemos la imputación de los dividendos distribuidos por el accionista, donde hubieron dos fechas diferentes, una en julio y en otra en agosto, y de acuerdo a la norma, se dice que se debe imputar en forma cronológica. ¿Cuál es el orden de imputación? RAI, DEDAN, REC, STUD. ¿Cuándo se rompe de acuerdo a la ley transitoria del artículo 27? Cuando hay RAP o ICIFUD que yo puedo retirar porque esa renta ya tributaron anteriormente. ¿Me siguen? Entonces hay cosas importantes que en un minuto tú puedes decir de lo que tú hiciste. Entonces que no se les vaya esos detalles, ¿ya? Esos pequeños detalles. Y recuerden, por favor, yo lo mencioné, pero para aquellos que no hayan llegado en delante, recuerden que eso alimenta a los recuadros del formulario 22 de la empresa y alimenta a la famosa DJ 1948 y la RLI la 1926. Y finalmente, lo analizamos anteriormente, impuesto global complementario, artículo 52, de ahí hacia adelante habla de él. Y recuerden, ¿qué reconocimos como renta en este formulario? Primero, el dividendo que percibió el accionista, que fueron los 70 millones aproximadamente, el gasto rechazado del artículo 21, inciso 3, que lo debo reconocer, y el incremento del crédito, porque lo voy a solicitar, por cuanto la norma me dice que me va a incrementar la renta y eso me da, cierto, lo que ustedes pueden visualizarlo cerca de 97 millones y tanto, lo cual nos vamos a la tabla, y en la tabla de cuánto fue el impuesto que yo apliqué de acuerdo a la tabla, un 23, un 30,5. Es importante que lo sepan cuánto aplicaron en la tabla. ¿No se puede repetir? ¿Me sigue? Tienen que saber. Ahí podemos poner la tabla. También pueden colocar, ¿cierto?, cuánto se le aplicó y los créditos asociados y los impuestos del débito fiscal del 10% del artículo 21, inciso 3 y los créditos totales. Ya, señores, para poder terminar, vamos a dar, antes de ir al sorteo, porque tenemos que ir al sorteo, primero vamos a hacer un sorteo a través de la tecnología. No lo vamos a hacer como de la tecnología y colocamos todos los nombres y a la suerte de la tecnología. Ese es lo primero. Segundo, quienes quieran ir antes lo pueden hacer, pero vamos a dar unos 5 minutos para que vayan al PPG Room, ¿cierto? Hacer cualquiera, porque tengo que hacer la base de datos.